Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este nuevo taller prenatal, que en el caso de hoy día es sobre patología de la gestación. Las vamos a dividir en varios talleres para poder verlas de a poquito. Las que vamos a ver hoy día son diabetes y el síndrome hipertensivo. Mi nombre es Yanira Moyano, yo soy interna obstetricia y puericultura de la Universidad del Paraíso y yo voy a hacer el taller de hoy día. Cualquier duda pueden consultarme, abrir el micrófono o escribir por el chat. Bueno, como les decía, una de las patologías que vamos a ver hoy día es la diabetes. ¿Ya? La diabetes, bueno, ¿qué es? Es una enfermedad metabólica que se caracteriza por niveles elevados de glicemia. Y la glicemia es el azúcar en sangre, ¿ya? La diabetes la podemos dividir en este caso en pregestacional, que es cuando una mujer que ya tiene diabetes diagnosticada se embaraza, o cuando ésta se le diagnostica en el primer trimestre de la gestación, ¿ya? O está ya en sí la diabetes gestacional, que es la que está como inducida, se desarrolla en sí por el mismo embarazo, y que después cede en el posparto. ¿Cómo detectamos nosotros la diabetes? ¿Ya? Y ahí les va a hacer un poco de sentido a todas las preguntas que nosotros le vamos haciendo en sus controles, los exámenes que le vamos pidiendo, ¿ya? Principalmente los exámenes que hacemos para detectar diabetes son dos. El primero, que es la glicemia, como les decía, el azúcar en sangre en ayunas, que se toma en los exámenes del primer trimestre, y la prueba de tolerancia a la glucosa oral o la PTGO, que se toma en el segundo trimestre, que si ya se la han tomado, esa es la que se tienen que le toman un examen de sangre primero en ayuna, después se tienen que tomar la glucosa y después se les toma otro examen, ¿ya? Con esos dos exámenes nosotros lo hacemos específicamente como para detectar si hay alguna diabetes. ¿Qué complicaciones podría tener la diabetes? Y por eso la importancia también de que ustedes la conozcan y nosotros también írselas preguntando, ir controlando los controles, es porque para ustedes como madres puede conllevar alguna descompensación metabólica, ya una preeclampsia, por ejemplo, que la vamos a ver más adelante. Algunas complicaciones ya a nivel como más general, más sistémico con otros órganos, por ejemplo, tener problemas en los ojitos, en los riñones, en el corazón, en los vasos sanguíneos, ya hay también un mayor riesgo de cesárea, sobre todo en la diabetes gestacional, que generalmente se relaciona como con bebés de mayor peso. O si es que no se alcanzó a programar una cesárea y hubo un parto vaginal, pueden haber también lesiones del canal del parto, ya algún desgarro por lo mismo del peso, y también mayor riesgo de desarrollar diabetes después de la gestación, ya, o sea, quedar con una diabetes ya crónica. Y en el caso del bebé, del hijo, pueden haber complicaciones como muerte, ya, o malformaciones, macrosomía, que es lo que yo les decía recién, de que el bebé pese mucho, ya pese más de lo normal, que haya aumento del líquido amniótico, por ejemplo, o si es que es un bebé muy grande y nace por parto vaginal, algún traumatismo, por ejemplo, una fractura de clavícula, el huesito de aquí, ya por lo mismo del tamaño del bebé, o también que nazca prematuro o tenga bajos niveles de glicemia, ya de azúcar. Estas complicaciones obviamente están más relacionadas a si es que hay alguna diabetes sin control o mal controlada o descompensada, ¿ya? Pero ustedes se preguntarán entonces, ¿qué hago si me diagnostican la diabetes? Ya, eso es muy importante, porque como yo les decía, estas complicaciones están más relacionadas como, sobre todo en las más graves, como a diabetes descompensadas, no controladas ya, pero en caso de que a ustedes les llegaran a diagnosticar diabetes, lo que sería, bueno, ustedes seguirían con los controles prenatales normales con nosotras como matronas, se derivarían también a control con nutricionista, ya para ver ahí cambios en la alimentación. Ahí, según lo que se evalúe, también con médico después, puede que se pidan controles de glicemia ya del azúcar, según la necesidad, según la gravedad de esta diabetes, y también si es que es necesario uso de insulina, ya, pero no en todos los casos es necesario. Pero principalmente, como dice a la derecha,
lo que haríamos nosotras es realizar una interconsulta, una derivación al Policlínico de Alto Riesgo Obstétrico o el ARO del Hospital Carlos Van Buren, ¿ya? En el cual ahí se van a empezar a hacer controles con médicos constantemente para estar ahí viendo cómo va esta diabetes, si necesita algún control de glicemia, como decía recién, si necesitaba insulina, ya, y se van haciendo también evaluaciones del bienestar fetal, de cómo está el bebé, se van haciendo ecografía y otras pruebas para ver que esté todo controlado, ya, o si se necesita hacer alguna otra intervención. Por otro lado, tenemos el síndrome hipertensivo del embarazo, ¿ya? Que lo podemos dividir principalmente en 4 tipos, ¿ya? Tenemos por un lado la hipertensión arterial crónica, que es la hipertensión arterial que está presente desde antes del embarazo, ya, o sea, una mujer que tiene hipertensión crónica y que se embaraza, o una mujer embarazada que antes de las 20 semanas de gestación se le diagnostica por primera vez la hipertensión, o que se le puede haber diagnosticado después de las 20 semanas, pero que en el posparto todavía persiste, todavía sigue con hipertensión, ¿ya? Si pasan más de 3 meses desde que tuvo su bebé, ya esto se considera como hipertensión crónica, ¿ya? Y tenemos también la hipertensión transitoria, que es una hipertensión ya leve, más aislada, que no es generalmente complicada y que cede en los primeros 3 meses por parto, ya por eso no sería crónica. Y las más conocidas, que pueden que la hayan escuchado, quizás haberla tenido en algún embarazo anterior, tenemos la preeclampsia, ¿ya? Que es cuando hay una hipertensión que es producida netamente por el embarazo, que se asocia a proteinuria principalmente, que es como la cantidad de proteínas en la orina, y que se diagnostica después de en la segunda mitad del embarazo, ya después de las 20 semanas, y que generalmente también cede en el posparto, ¿ya? Y tenemos por otro lado la eclampsia, que ya es una forma de preeclampsia más severa, en la que de preeclampsia ya después el cuerpo está un poco más afectado y se pueden llegar a producir convulsiones, incluso hasta coma si es que no es tratado oportunamente, ¿ya? Y esto se da en una persona que no tiene alguna condición, enfermedad neurológica previa, ya netamente por esta preeclampsia que hubo antes. Las complicaciones que puede tener estos síndromes hipertensivos, tanto en la madre como en el hijo, obviamente dependen del tipo de síndrome que sea, ya, pero podemos encontrar en la mamá crisis hipertensivas a repetición, ya alza de presión, algún desprendimiento de placenta, por ejemplo, alguna insuficiencia renal o ya algún accidente cerebrovascular, por ejemplo, si es que algún síndrome más grave. Y en el hijo también puede haber, en caso más grave, muerte, un parto prematuro o generalmente algún bajo peso de nacimiento, ¿ya? Pero lo más importante es cómo nosotros detectamos alguno de estos síndromes hipertensivos, principalmente con la presión arterial, ¿ya? Diagnosticar la hipertensión, que como ustedes se habrán dado cuenta, nosotros siempre cuando ustedes vienen a control les tomamos la presión ya para ver que estén valores normales. En caso de que se diagnostique la hipertensión, ahí podría después haber alguna solicitud del examen de orina que yo les decía de la proteinuria, pero algunos otros síntomas que podrían haber que se dan en algunos cheques, sobre todo como en la preeclampsia, podría ser una hinchazón ya más generalizada, porque como sabemos en el embarazo se tienden a dar como más hinchazones, a veces como en las piernas, sobre todo en los pies, pero en estos casos es una hinchazón ya más generalizada, más las caritas, sobre todo se ve como hinchadita, las manitos, ya. Puede haber dolor de cabeza, y como yo les decía, que les va a ir haciendo sentido con las cosas que nosotros siempre les preguntamos en todos los controles, porque pueden haber dolor de cabeza, puede haber zumbido en los oídos, puede haber que uno vea como manchitas o como lucecitas, como destellos, ya, y también algún dolor abdominal. Por eso nosotros siempre les consultamos si han presentado alguno de estos síntomas o les contamos que en caso de presentarlos tienen que ir a urgencias, ¿ya? Y bueno, en el caso de los síndromes hipertensivos, ¿qué pasaría si le llegan a diagnosticar a alguno de ellos, síndrome hipertensivo del embarazo?
Al igual que con la diabetes, continuarían con los controles prenatales normales con nosotras acá, y también les haríamos una interconsulta al poli de Aro, de alto riesgo obstétrico, en el que le van a ir haciendo controles, y la misma también evaluando el bienestar del bebé, ¿ya? Pero cabe destacar en verdad, para no hacerlo tan específico, que el manejo médico que tendrían el síndrome hipertensivo va a depender del tipo, ya de la gravedad. Entonces, bueno, puede abarcar desde quizás controles más seguidos, administración de algún medicamento, mantener la toma de exámenes como de rutina para ir viendo cómo va, o ya quizá también una hospitalización o la interrupción del embarazo a ciertas semanas, como les digo, según el tipo del síndrome y la gravedad de este. ¿Ya? En base a eso mismo, y como yo les decía, que nosotros siempre les vamos a preguntar en todos los controles si en que han tenido alguna de estas molestias o decirles que acudan a urgencia en caso de ello, les quise como recordar los signos y síntomas de alarma, ¿ya? También como más o menos enfocados, que aquí ustedes van a dar cuenta que vamos a reconocer los que están como enfocados a pesquisar si es que hay alguna de estas patologías, por ejemplo, el dolor de cabeza intenso, ya el zumbido en los oídos, el ver las manchitas o lucecitas, ya. Así que para que puedan como dimensionar que todo lo que nosotros les preguntamos siempre en los controles tiene un porqué, y para que estén súper atentas en caso de que lleguen a presentar alguno de esos síntomas, ¿ya? Muchas gracias. Esas fueron las dos patologías de hoy día, y los dejamos invitadas a que sigan viendo los próximos talleres, porque ahí vamos a ir abarcando las otras patologías más frecuentes.